Hoy vamos a hacer historia. Hola, buenas. Aquí estamos de nuevo, aunque dije de que ya no iba a volver, pero tenemos una actualización nueva y la he hecho porque, bueno, la he sacado público porque quería presentarla, ya que es de cierta entidad y me parecía inapropiado no sacar algo así. He estado unos 4 meses o entre 3 y 4 meses con esto, bastantes horas, muchísimas horas, y creo que el resultado es bueno, no lo siguiente, y no por echarme flores, ya lo veréis, y quiero compartirlo con vosotros. Quiero adelantar de que esta versión obviamente no cabe en la de 80K, en la de los primeros modelos, porque cuba bastante y aquí ya no se puede hacer ningún truco de magia. Y quiero volver a recalcar, como siempre, estas actualizaciones son gratuitas. Todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo esto es simplemente altruista. Vosotros vais a recibir, no podéis descargaros en la página web esta actualización totalmente gratis. Bien, dicho esto, vamos a por la actualización. No voy a desvelar qué es exactamente, aunque ya podéis verlo por el título, podéis imaginar algo, pero quiero marcar varias cosas. Este sistema que se ha hecho no afecta a las ROMs, o sea, no se parchean, se pueden usar cartuchos originales y los audios corresponden a sus propietarios. Tú te puedes elaborar tus propias listas. Todo lo que quiero decir es que los derechos de autor, pero que se respeten, de hecho se respetan, no veo ninguna, ¿por qué? O sea, no hay un parche físico, se puede usar un cartucho original, lo dicho, los audios podéis usar lo que queráis, o sea, lo que vosotros creáis oportuno, y lo que se muestra aquí solamente son unos ejemplos, ¿ok? Al final de todo se explica el por qué, el cómo y demás. Y lo que pienso hacer ahora simplemente es demostrar lo que hace. Los vídeos de varios juegos elegidos al azar, bueno, al azar, lo que me han gustado y poco más. Así que vayamos a por los juegos. Se va a escuchar en audio por cable, o sea, desde la Flash Jacks. Aquí tampoco hay trucos. Creeréis al principio que es un montaje, no lo es. Ya lo veréis que después os daréis cuenta que no puede ser un montaje porque es imposible. Y intentaré respetar la máxima calidad posible de este vídeo, ¿ok? Pues dentro juegos. Vamos a empezar con el primero. El sistema de carga los enseño para que veáis. Después ya explico el cómo y toda la historia. Simplemente quiero que lo veáis. Vale. Esto quedaros con esto, que será crucial para luego el juego. Bueno. Ya tenemos ahí hecho algo. Ya tenemos que dar las instrucciones a la Flash Jacks para hacer la magia. Y cargamos el juego, ponemos el cartucho original, lo que veáis. Me callo. Allá va.
Vamos a entrar en el juego. Interesante, ¿no? Parece magia. Pero bueno, no lo es. Ahí lo tenéis. Vamos a poner otro juego. Para que veáis que esto no solamente es exclusivo de este juego. O sea, la idea de esto es que vosotros con estos listados podéis hacer lo que queráis con cualquier juego. ¿Sí? Vayamos al siguiente. Bueno, pues el siguiente. Vamos a ir por ejemplo, Nemesis 2. Hacemos la misma magia de antes. Y cargamos el juego. Vamos a poner uno con vidas infinitas. Lo dicho, podéis usar cartuchos originales, no hay problema. Siempre y cuando, ahora luego explico cómo funciona el sistema y dónde está la magia. Siempre y cuando se respete una cosa que diré luego, no hay ningún problema. The Nemesis saga continues with the ultimate cosmic adventure, Cosmic Adventure.
partida. Ya veis cómo funciona. Tenéis la mandíbula en la cara, no se os ha caído. La verdad es que es impresionante como queda. Un milagro. Pero es un espectáculo, o sea, es una pasada. Nos permite programar, como ya estáis viendo, nos permite programar en un listado cualquier tipo de efecto con la música en tabla de ondas, en ADPCM, y te permite hacer cualquier cosa que hagamos. O sea, incluso los fade out, los que habéis visto que acaba de hacer ahora, los hace fade outs largos, cortos,
pausas. Pausas, hace muchos efectos, ya os enseñaré cómo funciona la tabla y os explicaré más adelante cómo programar esa tabla. Esa tabla ya haré un segundo episodio, porque aquí solamente voy a hacer la demostración. En el segundo episodio explicaré cómo se programa esto, cómo se hace, qué se necesita, etcétera, etcétera. Para que veáis, el primer juego era el Solid Snake, era SCC. Este era SCC. Y funciona también perfectamente. Es MSX1 este. Funciona en un MSX1, funciona en un MSX2, en un 2 Plus, en la mayoría de ellos. Hay que tener en cuenta una cosa, que es la RAM, porque esto funciona a través de la RAM. O sea, lo que va haciendo la flash ya, esto ahora pues mapear la RAM. Y le programamos unos vectores, unas direcciones concretas que están vigilando la flash jazz. Y depende de esas direcciones, la flash va tomando la decisión de cambiar canción, poner la siguiente, pausar, transmutar, mezclar, etcétera, etcétera. Okay. En un Turbo R va con ciertas limitaciones, porque la RAM del Turbo R está en una caja oculta. Sí, está con una caja oculta. No la tiene ocultada al slot. Pero también funciona, también se puede hacer. Ahí se puede hacer que se puede obligar al Turbo R que use la RAM externa, la Flash Jack, por ejemplo. Y con eso ya tendríamos otra vez acceso al mapeado de la RAM. Cuando arranca con el número 4, pues se puede hacer de que forzar al Turbo R que funcione con la RAM externa y tener opción a esto que está pintado. Bueno, vayamos al siguiente juego, ¿vale? En el siguiente juego no nos vamos a limitar a cartuchos ROM. También funciona con discos, sin problema ninguno. Vamos a probar un juego con discos y con función FMPack. Para que veas que también el chip de audio trabaja sobre estos tres: SCC, PSG y FM. Contra estos tres puedes mutear canales a discreción, que esto no lo explico antes, o sea, por qué se escuchan los efectos y no se escucha el resto de la canción en el formato original. Es porque la Flash Jacks también, a través de la RAM interna, o sea, la RAM del MSX, puede valorar qué canales quitar. ¿Okay? También se lo decimos y podemos decir, pues mira, este canal no lo queremos, este sí, este del PSG no, este aquel sí, ahora no queremos ninguno, ahora los queremos todos. Eso lo hace de forma automática, bueno, se lo decimos en el listado y él los va aplicando según van entrando. Entonces vamos ahora por el chip FM y con función disco. Vamos a poner el Dragon Slayer 6. La misma magia, le damos al listado. Ok, y ahora cargamos el juego. ¿Vale? La canción que escucháis ahora es porque ha detectado en la RAM, en la posición que le hemos programado, el valor que toca. Lo que pasa que obviamente no es el juego. Ok, pero ningún problema. Aparte de eso,
Bueno, lo dejamos aquí, espero que veáis, que funciona perfectamente bien, se mete en el juego como si fuese suyo. Y ya veis, la calidad de audio es espectacular. Y visto esto, vayamos a por otra cosa. Vayamos a por otro. En esta parte vamos a probar, por ejemplo, el Vampire Killer. Tenemos otro juego más aparte de este y ya explicamos cómo va la magia. Bueno, pues ya habéis visto. Aquí otro juego más de ejemplo. Vayamos ya por el último y luego pasemos a las explicaciones. Bien, vamos a elegir el que nos queda, que es el Penguin MSX1, PSG. Tenemos aquí el listado. Esto no parchea nada, esto simplemente, ahora lo explicaré después, programa la Flash Jacks para que haga los saltos y las programaciones que hemos dicho. O sea, no hay ningún parcheo de ningún tipo, o sea, no crea ningún fichero de parcheo ni nada. ¿Ok?
Bueno, pues visto el último juego, ¿qué os ha parecido? Increíble, ¿no? Son muchas horas de trabajo, muchas horas de estudio. También nos han apoyado varias personas en el tema de las músicas, de la programación de los juegos para ver detalles de esas memorias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos allá, bueno, la última parte o penúltima parte, que es enseñaros otras funcionalidades que tiene. No, esto no es lo único que tiene de funcionalidad. Y ya luego iremos al PC para explicaros cómo se edita el listado y cómo se crean para nuevos juegos, etcétera, etcétera, o para vuestros juegos customizados, los que creáis de ahora, pues también se puede usar. O sea, programando el listado y teniendo tu control del ensamblador de tu propio juego, te puedes hacer auténticas virguerías, porque ten en cuenta que esto es la versión adaptada a un juego existente. Pero si encima tú tienes el control del ensamblador, tú puedes hacer aquí a antojo lo que quieras con las músicas. Vayamos al Multimente y os explicamos cómo funciona la aplicación FWAP, que es el programa que hace la magia. El Multimente tiene enlazado los LST y los WAV. El programa lo que hace es decodificar archivos WAV, tanto en versión PCM como ADPCM 16 bits, con baja pérdida de calidad. No he podido hacer el MP3, que me hubiera gustado, pero es que la FlashJack meterle un MP3, aparte de que sea un trabajo hercúleo, porque no hay mucha cosa en VHDL en internet para poder sintetizar un MP3, y ya os digo que ocupa muchísimo. O sea, aunque pudiera, ocuparía muchísimo. El ADPCM tampoco está por ahí, o sea, no está en distribución, me lo he tenido que currar yo. O sea, me he tenido que currar el códec de ADPCM, lo tenía que hacer yo enterito. Y igual al DPCM, aunque el DPCM es sencillito, pero vamos, que me ha costado lo suyo. Pues mira, vamos a poner, por ejemplo, vamos a buscar alguna música que no sea, que no tenga derechos de autor, que no sea comercial, vamos. Por ejemplo, el Salamander este de aquí, o el King Kong. Pues si le damos al Enter, nos reproduce la canción. Okay. Y queda residente, es lo mejor. El MSX puede seguirse usando para otros usos. La memoria, o sea, la tarjeta SD hace uso compartido, o sea que sí, es algo increíble. O sea, estamos accediendo a través del MSX y la FlashJack también está accediendo para su uso personal, para hacer las canciones, por su uso propio. Ok, vamos a poner otras. Incluso con el listado no podemos hacer un playlist y ir cargando canciones. Incluso con las del juego. Por ejemplo, si vamos al escape, aquí nos salen las ayudas. El FWAP pues acepta listados y WAV, lo que hemos dicho, y las opciones son play, stop, pause, next, preview. O sea, en un listado podemos tirar para adelante, tirar para atrás. Y las notas de autor. Las notas de autor, que aquí tenemos esto. Nos explica pues cómo funciona. Que lo que hace, soporta WAPs y ADPCM, y con el listado podemos incluir las canciones de tus juegos favoritos. O sea, puedes hacerlo tú a lo que tú quieras. Por ejemplo, si queremos cargar el listado del Metal Gear, vale, ahora lo está cargando. Pues aquí en lugar del listado del Metal Gear podemos poner tus canciones favoritas, las pones, lo usamos como playlist, ok, y ahora hacemos FWAP/P y le damos al play y empiezan a tocar una detrás de otra. Podemos hacer pausa, podemos hacer next, también podemos hacerlo, sería next, ningún problema. Ok, así de sencillo, ni más ni menos. Nos queda la última parte, que sería, lo vamos a hacer a través del PC, aunque lo podemos hacer a través aquí del aquí. ¿Qué demonios? Vamos a hacerlo todo en MSX para que vea que no hay interferencia, no hay intervención de un PC. Es todo MSX, ni emuladores ni nada.
Vamos a hacer el Arcade, por ejemplo. El Arcade es un editor de texto, de Solid Snake. Y vamos a intentar explicar por aquí a ver qué tal se ve. Vamos a ver qué sale. Bueno, es complicadito, pero bueno, vamos a explicarlo muy por encima. Ya he dicho que voy a dedicar un vídeo exclusivamente a hacer estas cosas. Simplemente para que os quedéis con la esencia de esto. Aquí tenemos todas las instrucciones. O sea, en cada el listado siempre se pone un apartadito de instrucciones de qué hace cada cosa. ¿Vale? Entonces, esto va por líneas de comandos y cada línea pues hace una cosa. Es muy sencillo, ¿eh? Cuando le coges el truco esto es fácil, no es difícil. ¿Okay? Entonces podemos hacer, ya hemos dicho antes, podemos poner comandos. Hay una línea de comandos que podemos hacer cargar música sin bucle, cargar música con bucle, hacer fade out, hacer stop, hacer pause, quitar pause, ajustar nivel de volumen general, hacer un fade out corto, el otro era largo, cambiar el mute en cualquier momento, o sea, mute canal a canal. O sea, podemos ahora no queremos el canal 4, ahora no queremos el canal 6, porque por instrucción pues también a cargar la música que tocaba antes. Elige un mute de canal sin valor. O sea, esto es, el otro era obligarlo y este es con un condicionante. O sea, si pues el valor de la celda tal cambia a valor tal, pues el mute pues es este ahora. Y este es una carga con premute. Bueno, esto ya lo explicaré. Esto es otro en el pending, es muy útil. Después lo siguiente que hay es el nombre del fichero, la dirección RAM que vamos a vigilar, que la podemos hacer línea a línea, o sea, podemos vigilar varias direcciones a la vez. El valor que queremos que actúe, o sea, pues si esa casilla vale tanto, quiero esta canción. Ok. ¿Qué más tenemos aquí? Lo siguiente es el mute SCC, o sea, aquí silencia según los bits que le pongamos los canales de SCC y PSG. Y después hay el siguiente que es lo mismo para FM. Aquí tenemos el ejemplo de Solid Snake. En Solid Snake tiene muchas canciones, ¿vale? Pero podemos poner comentarios. Os explico un poco cómo funciona, pero muy brevemente, simplemente para que tengáis el concepto. Cada línea, o sea, de comandos, se empieza por una arroba y acaba por un punto y coma. Y después podemos poner el comentario que queramos, ¿vale? Simplemente para no perdernos. Y dentro de eso se engloba la instrucción. La primera es la línea de comando, que es numeral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos hasta 63 comandos, creo. Bueno, luego lo miro, pero creo que son 63 los que se pueden poner en esa decimal, que son 40. Y eso es el tope que podemos hacer. O sea, tiene un límite porque esto luego crea en la FlashJax una matriz de 63 por un montón de valores. Y luego sobre esa matriz trabaja la vigilancia continua en todas a la vez. O sea, es una pasada, ¿vale? Entonces eso ocupa mucho espacio. Por eso lo tengo que limitar a 63. No puedo limitarlo a más. O sea, no puedo hacerlo más grande. Después aquí es la instrucción 07, que significa el nivel de volumen. Por ejemplo, hemos puesto por nivel de volumen general de la canción. Pues hemos puesto 90. No podemos subir y bajar para no tener que tocar ni siquiera las canciones. O sea, digo, todas estas canciones tienen un nivel tal y se me difunde demasiado, o sea, predomina más que los efectos. Pues bajamos por aquí, no hay ningún problema. Después esto es una carga de canción sin bucle, ¿vale? Que es la portada. Pues le decimos cuando en la CS661 de la memoria RAM, lo que hemos dicho antes, vale 99, pues me ejecutas esto. Y me muteas FFFF, me muteas los canales FCC y FM. Y así con todo. ¿Vale? Ya explicaremos en el siguiente vídeo cómo se hace. ¿Vale? La programación es fácil, lo difícil aquí es buscar las memorias, las posiciones de memoria donde van ajustándose las canciones, pero bueno. El que sepa programar y sepa sacarlas, pues lo tendrá fácil. El que no, pues obviamente no va a poder. Y después lo que he dicho, nos podemos crear nuestro sistema de comunicaciones propio con nuestro juego. Si hacemos nosotros un juego, aquí podemos programar unas posiciones de memoria en concreto que serán intocables. En el ensamblador sabemos que esas posiciones cuando las tocamos nos comunicamos con esto y nada, y ahí tenemos la banda de comunicaciones para cargar las canciones, hacer lo que queramos. Si tenemos nosotros el control del juego, tenemos el control total de esto. O sea, ya no es ajustar A, es nuestro juego le ordena A. ¿Okay? Y con esto pues poco más. Creo que
era necesario sacar la actualización porque esto quedármelo yo para mí pues, me da mucha pena. Ya sé que habrá detractores y que me vendrán alguien vendrá pues con que esto del 80 no está de esto. Lo siento, pero esto es un prototipo, porque es un prototipo. Nunca se ha hecho venta comercial de esto y las actualizaciones han sido gratuitas. O sea, esto es un proyecto personal y me ha parecido correcto sacar esta actualización. No sé si habrán más, ya sí que no. La FlashJax, el modelo normal, ya está un 83% o así de ocupación, bastante alto, y incluso me ha llegado a dar miedo porque creía que no iba a caber esto. Me he tenido que optimizar bastante para bajarlo tanto en espacio como en consumo eléctrico. Esto no es un software informático, esto también consume electricidad. Depende de lo que le digamos, esto empieza a pasar factura. Y ya sabemos la limitación del puerto de MSX. No puedo pasar de los 300 mAh. Sin nada más que decir, espero que sea de vuestro provecho y hasta la próxima. Adiós.